pues de Arome surge de la inquietud que teníamos desde bien pequeñitas de tener algo nuestro, de crear un comercio, esa actitud emprendedora que la hemos llevado siempre en la sangre. Y en 2012 mi hermana trabajaba en una empresa en la cual, bueno, por su trabajo solía ir a ferias de decoración, aromas, etc. Y en una de esas ferias surgió la idea y bueno, después de hacer muchos números y de no salir los números, decidimos tirarnos a la piscina y empezar. Y en 2013 abrimos nuestra tienda física en Alhama de Murcia. Pues sí, la verdad es que parece mentira, pero hay muchísima competencia en este sector. Y bueno, nosotros básicamente nos hemos diferenciado pues, poniendo a nuestro cliente como punto principal y bueno, con la cercanía al cliente. Siempre tratamos desde nuestras redes sociales mantener esa cercanía, hacer que el cliente se sienta como si estuviera comprando en nuestra tienda física. Bueno, nos resultó bastante complicado. Llegamos al comercio electrónico porque bueno, abrimos una tienda dedicada totalmente a los aromas de hogar en un pueblo de 22.000 habitantes. Y bueno, nos faltaba facturación y de ahí fue decidir montar la tienda online. Nos fue bastante difícil porque es un mundo que desconocíamos, donde se vende muchísimo humo y es muy difícil confiar en algo que no tienes conocimiento. Y bueno, empezamos siendo muy autodidactas y empezamos muy poco a poco. En este momento nuestras ventas online son el 50% de nuestra facturación. Bueno, básicamente nuestra experiencia de compra se basa en la emoción que siente nuestro cliente, sobre todo a poder oler el producto antes de abrir el paquete. Nuestros paquetes van totalmente perfumados y esa emoción que tú sientes al abrir el paquete para nosotros es lo más importante. Cuidamos y mimamos cada detalle a la hora de empaquetar para que cuando abra el paquete su emoción sea de sentirse importante y de recibir todo ese cariño con el que nosotros lo preparamos. Bueno, pues tenemos ahora mismo alrededor de 500 referencias, alguna más, y los productos que funcionan mejor son los que nosotros usamos, los que nosotros transmitimos, es decir, nosotros hacemos muchísimos vídeos, interactuamos muchísimo con nuestros clientes a través de las redes sociales, los escuchamos y siempre solemos traer el producto que ellos nos van pidiendo y sobre todo siempre nosotros probamos el producto y transmitimos y vendemos lo que nosotros nos gusta y nosotros usamos. Bueno, pues ahora mismo nuestro perfil principal son mujeres de entre 24 y 44 años. Son mujeres que les encanta sentirse bien en casa y que tener un aroma es muy importante, es casi igual de importante que la decoración o incluso más. De hecho, está demostrado que un 35% de tus recuerdos vienen a través del aroma frente a un 5% que vienen a través de la vista. Y también cada vez se están sumando más hombres, nos damos cuenta que cada vez el perfil del hombre entre 24 y 44 años también se suma a sentirse bien en casa. Bueno, pues ahora mismo la única acción de marketing que realizamos es a través de redes sociales. Lo que más hacemos son vídeos porque con los vídeos se transmite muchísimo más. Yo intento ser lo más natural posible, de hecho soy lo más natural posible, soy tal cual como tú me ves aquí o como puedes verme en la tienda, me vas a ver en un vídeo. Y solemos interactuar muchísimo con los clientes, sobre todo a través de incitándolos a que comenten, a que ellos elijan los productos que quieren que vendamos en la tienda o que quieren ver y bueno, a través de las historias de Instagram que les hacemos que ellos elijan mucho lo que quieren ver y lo que realmente el producto que a ellos les interesa. Por supuesto, una de las claves principales, bueno, es muy difícil comprar aromas sin poder olerlos, vender aromas en internet es algo muy difícil, entonces nosotros nos planteamos que cualquiera que entrara a la tienda online se tenía que sentir como en la tienda física y que el blog es algo que nos ayuda muchísimo para informar a nuestros clientes de los productos, de cómo huelen, de cómo elegir el mejor producto que le cumpla sus necesidades y para nosotros el blog es una de las cosas principales. Bueno, pues para nosotros este premio principalmente ha supuesto un gran reconocimiento al trabajo que hacemos día a día. En el equipo somos 3 personas y nadie se imagina el trabajo que hay detrás y para nosotros ese premio supone un gran reconocimiento hacia nuestro trabajo y bueno, también supone un gran reconocimiento al pequeño comercio. Para nosotros este premio sirvió de motivación para el pequeño comercio, de que nosotros competíamos con muchas empresas grandes y ganar este premio significa que el pequeño comercio con trabajo, ilusión y esfuerzo, sobre todo mucha ilusión porque es lo que más nos motiva y lo que económicamente ser autónomo es muy difícil,
y la ilusión tiene que estar siempre, y este premio ha supuesto pues que pequeños comercios sepan que se puede llegar a ser más. Desde dispositivos móviles tenemos un 95% de visitas. Por supuesto, desde móviles, desde móviles. De hecho, el hacer, bueno, siempre trabajamos en que la usabilidad móvil sea lo más cómoda posible y cualquier persona, aunque no entienda de internet, pueda comprar en la tienda online de una manera fácil y cómoda. Bueno, para nosotros, con nuestra experiencia, el punto clave es la humanización del comercio digital. Es algo muy frío y nosotros lo que hemos tratado de hacer siempre es hacerlo cercano. Que cuando tú entres a nuestra tienda online tengas la misma experiencia que si hubieras entrado en nuestra tienda física. Generar confianza hacia el cliente, que el cliente se sienta cómodo y que el cliente sienta en cada momento que tú estás ahí para resolverle cualquier duda. Bueno, difícil pregunta. Pues nuestro objetivo principal es seguir aumentando las ventas online y bueno, seguir perfumando hogares y llegar a la mayor parte posible de hogares españoles y perfumar, que la gente se sienta bien, que tener más clientes en España y aumentar las ventas online. Y nuestro proyecto futuro es abrir ventas a nivel internacional, porque nos están llegando muchísimos mensajes de personas que desde Chile, México, Colombia, y bueno, algún día nos encantaría poder darles servicio.